Dejado abierta la sala oriental del Palacio para representar nuestro viaje desde Asia hasta aquí, hasta la Casa de América. Querría saludar a todos ustedes, al embajador de Portugal que nos acompaña, bienvenido, embajador, y a los ponentes que están con nosotros, a don José Manuel Carvalho Márquez, secretario general de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, a don Rafael Rodríguez Ponga, presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, a don Miguel Ángel Puig Samper, profesor de investigación del Instituto de Historia del CSIC, y al autor, a don José Manuel Núñez de la Fuente, a quien ya le doy mi más sincera enhorabuena por esta magnífica publicación, por esta obra que sin duda va a ser una referencia ya en los estudios de la circunnavegación que estamos ahora empezando a celebrar. Voy a comenzar con un muy sincero agradecimiento a la Casa de América, a sus responsables por cedernos estas magníficas y bellísimas instalaciones para la presentación de este libro. Extender este agradecimiento a todas las personalidades que nos acompañan aquí esta tarde, al señor embajador de Portugal, muchas gracias. Dar las gracias también, muy sinceras, a la editorial 12 Calles y en particular a su editor, a Pedro María Sánchez, por su amor a los libros y muy en particular por el mimo, por el cariño que ha tenido con este libro, con el Diario de Magallanes, el hombre que lo vio y anduvo todo. De manera que yo, sin más dilación, le voy a ceder la palabra a Miguel Ángel Puig Samper para que nos hable sobre una serie de cuestiones que seguro van a ser muy interesantes. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, también quiero agradecer a la Casa de América, a su director, la invitación, al autor, por supuesto, y al editor de 12 Calles, Pedro María Sánchez, por haberme invitado a participar, y a todos ustedes por su asistencia. Stefan Zweig marcó ya un tipo de relato literario y científico sobre Magallanes y su descubrimiento muy diferente a otros de reconstrucción histórica valiosa como los clásicos de José Toribio Medina o el de Martín Fernández de Navarrete o los más modernos como el general sobre descubrimientos de Salvador Bernabéu o otros más específicos como el de Ignacio Guadalupe Fernández. Ahora, en un estilo más moderno que el de Zweig, nos encontramos con la obra de José Manuel Núñez de la Fuente, Diario de Magallanes, el hombre que lo vio y anduvo todo, un creador muy imaginativo que ha ocurrido a la reconstrucción histórica con un valioso acervo documental que nos ofrece en el apéndice de su libro, tras una interesante introducción de un diario imaginado, encontrado en un lugar innombrable en circunstancias misteriosas, escrito maravillosamente en un estilo renacentista que deja asombrado al lector. Las historias magallánicas se suceden en esta narración desde su regreso a Lisboa, su asociación con el sabio y loco Rui Faleiro, sus contactos con los geógrafos de la corte, sus choques con el rey Don Manuel, el viaje a Sevilla, su integración con los Barbosa, la intervención de Juan de Aranda ante el rey Carlos, el apoyo del obispo Fonseca para conseguir las capitulaciones para el viaje al Maluco, por la ruta del oeste, las maniobras de la corte portuguesa para impedir el viaje, hasta llegar a la descripción de la aventura de Magallanes, el descubrimiento del estrecho y la muerte violenta en Mactán tras las jornadas de exploración en Filipinas. La vuelta final hasta Sanlúcar de los 18 hombres a bordo de la Victoria, comandada por Juan Sebastián Elcano, el marino de Guetaria que no entendió a su señor y llegó a rebelarse contra él, culmina este libro, creo que siempre más comprensivo con Magallanes y su proyecto de circunnavegación, quizá como un digno sucesor de Antonio Pigafetta, el hombre que difundió el legado intelectual de Magallanes en España, Portugal, Francia e Italia. Para terminar, quiero recomendar la lectura de este magnífico libro de José Manuel Núñez de la Fuente, con una cita usada por Martín Basmüller, el creador del Nombre de América, al editar las 4 navegaciones de otro personaje a veces maldito, Américo Vespucio. Cito: «Mira tú, quien quiera que seas, este breve texto. Nuestras páginas recuerdan navegaciones, tratan de tierras y gentes recién descubiertas y buscan alegrar con su novedad». Muchas gracias. Lo primero es expresar mi agradecimiento por haberme invitado para estar aquí, mi agradecimiento al director de la Casa de América y mi emoción al verles a todos ustedes, porque me emociona ver una sala llena para hablar de Magallanes y de la primera vuelta al mundo.
Eso es lo primero que hay que decir. Y además teniendo aquí a los dos embajadores del principio y el final de la historia. El embajador de Portugal, donde nació Magallanes, el embajador de Filipinas, donde murió Magallanes. O sea que tenemos aquí representados los dos países del principio y el final de la historia. Nada menos, nada menos. Puede haber más, pero con esto la verdad es que estamos muy, muy bien representados y con gran emoción. Bueno, como ustedes saben, de 1519 a 1522 fue la gran expedición de la primera vuelta al mundo. Pero esa expedición surge porque previamente un español, Vasco Núñez de Balboa, en 1513 había llegado al Pacífico, la Mar del Sur, desde Panamá. 1513, y la expedición sale en 1519. Fíjense lo rápido que funcionaban las cosas cuando no había ni correo electrónico, ni tantísimas cosas, ni tanta electrónica, ni nada. Pues llegó la noticia enseguida, llegó a toda Europa, se armó la flota, se reclutó una tripulación, como se acaba de decir, de un montón de nacionalidades. Había portugueses, españoles, italianos en lo que era entonces Italia. Lo mismo había genoveses que venecianos, que sicilianos, que había de todas partes. Belgas y alemanes, franceses, ingleses, irlandeses, griegos, negros, moriscos, hasta de Malasia y de la India. O sea, fue una expedición verdaderamente internacional. Y eso se hizo en muy poco tiempo. Bueno, y cuando estamos ahora en puertas del quinto centenario, la celebración del quinto centenario, pues es muy oportuno tener un libro como este. Magallanes y su gente y su expedición llegaron a las Islas Marianas el 6 de marzo de 1521, en lo que fue, dentro del Pacífico, en el primer contacto entre europeos y habitantes de las islas de Oceanía. Eso es muy importante. 6 de marzo. Por eso la Asociación Española de Estudios del Pacífico celebra, la semana que viene, el 6 de marzo, el Día del Pacífico. Por lo tanto, solo puedo insistir en mi felicitación porque haya un libro como este. Porque Magallanes, con su visión, era un visionario, aquí se dice, y su gente, los que lo lograron, los que consiguieron volver después, Juan Sebastián Elcano, Pigafetta y los demás, cambiaron la historia de la humanidad. Cambiaron para siempre la percepción de la humanidad. Y en gran parte somos lo que somos por lo que consiguieron ellos. Fíjense que estamos en pleno Renacimiento. Entonces, quiero decir, estaban en pleno Renacimiento. Es decir, esa idea de, por un lado, el conocimiento de la tierra, el conocimiento científico. El Renacimiento no es solo un renacimiento cultural, es sobre todo un renacimiento científico. Y esta expedición pone de manifiesto que quienes estaban a la cabeza de la ciencia eran españoles y portugueses en aquel momento. Este libro tiene un gran mérito. Creo que este libro tiene 3 aspectos que hay que resaltar. Uno es el propiamente histórico, al explicar los hechos, cómo sucedió, quién era Magallanes, cómo vivió en Portugal, cómo vino, cómo había viajado previamente por el sudeste asiático. Tiene una segunda parte que es el diario de Magallanes. Y ahí ya hago la pregunta en público al autor, como se lo ha hecho en privado. ¿Este diario es el diario de Magallanes o es una herencia cervantina, al fin y al cabo, de una creación literaria basada en hechos históricos, ciertamente? Y luego tiene una parte muy importante, que son los apéndices documentales, que es muy útil. Es un libro que está muy documentado y esto es muy útil. El apéndice documental, la verdad es que tiene una gran información. Por lo tanto, ayuda mucho al que quiere saber sobre Magallanes el tener un libro con estos varios aspectos. Que no es frecuente un libro que tenga un aspecto más creativo, un aspecto más documental, un aspecto más histórico. Tiene todo. Es un libro muy bien editado. Y ahí pues hay que felicitar al autor, pero al editor. La verdad es que es un libro que está muy bien editado, es un libro muy cuidado, muy ilustrado y en ese sentido muy manejable, pues también el lector lo agradece. Y si digo estos elogios es simplemente porque me baso en el libro, porque yo al autor le he conocido hace 10 minutos aquí.
No tengo ningún compromiso con el autor ni le conocía de nada hasta hace 10 minutos. Le conocía por su obra, que es como hay que conocer a los autores, conocerles verdaderamente por su obra y apreciarles por el trabajo que han hecho. Por eso quiero felicitarles. Felicitar al editor, felicitar al autor. Así que termino solo con una reflexión, y es que esta conmemoración nos sirva a todos de verdad para conocer la historia, conocer la ciencia, conocer las aportaciones de los españoles y de otros muchos países a la historia y al bien de la humanidad, que nos ayude a conocernos a nosotros mismos, porque en gran parte somos lo que somos por lo que hicieron aquellos en aquellos años, y que nos ayude, por tanto, también a todos a construir el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Yo te tengo que decir que, como es cierto, y doy fe que nos hemos conocido hace unos minutos, te tengo que agradecer doble y triplemente las palabras tan hermosas y tan cariñosas y plenas de generosidad que has tenido con respecto al libro y a su autor. De manera que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de Casa de América, este magnífico espacio precioso. Y estoy aquí por la primera vez, es un gran honor. Muchas gracias a la editora o editor también, muchas gracias por la invitación. Saludar la mesa, mis compañeros de mesa, especial me permiten a José Manuel Núñez, es por su trabajo que estamos aquí. Y saludar también los embajadores, el embajador de Portugal, estimado embajador Francisco Meneses, y mi amigo embajador Willer. Es siempre bueno reencontrarnos. Muchas gracias también, y saludar a todos los presentes. Muchas gracias por estar acá, y para mí es, digamos, un especial honor hacer parte de este especial momento que nos une y que nos asocia en torno de uno de los más intrépidos navegantes, exploradores náuticos de la historia de la humanidad, Hernando de Magallanes. En portugués, Fernão de Magalhães. Así, el acto que aquí nos rodea se reveste de un especial significado. Se trata del lanzamiento de una obra de José Manuel Núñez de la Fuente, que es un trabajo, de mi punto de vista, ímpar. Y aquí se ha hablado de 3 aspectos muy importantes y que, de facto, se trata casi de una obra muy singular en esta perspectiva. Y con importantes contributos históricos científicos sobre Hernando de Magallanes y el primer viaje de circunnavegación. Casi 500 años después de la primera viaje de circunnavegación liderada por Magallanes y terminada por Elcano, casi 50 años después de la primera viaje del hombre a la Luna. En 1519, una flota de 5 buques encabezados por Fernão Magallanes, acompañado por 260 hombres, casi de todas representando hoy casi todos los países de la Europa. Imaginen este diálogo intercultural a bordo, debería ser tremendo. Iniciaba aquella que sería la primera viaje de circunnavegación al planeta. Aquí lo que la NASA considera la primera órbita terrestre. Es una perspectiva muy curiosa de la NASA en torno de este viaje. Una odisea épica de 3 años que alteró para siempre las ideas que el mundo occidental tenía sobre el cosmos y la geografía, en proceso de conocimiento global que transporta la primera visión integral global del mundo. Singularidad que se manifiesta desde el punto de vista geográfico, cultural, científico, socioeconómico, en síntesis, una singularidad histórica que constituye una verdadera oportunidad para proyectarse en el siglo XXI. Así es como en este contexto la Red Mundial de Ciudades Magallánicas y la Red Mundial de Universidades Magallánicas, y os puedo decir que estamos parando un hombre que, además de producir, de crear, publicar este libro, es un hombre que esteve en la génesis de este proyecto, que en la práctica se constituye en poner en común
o sea, crear una plataforma de cooperación de todos los territorios que han sido tocados por la viaje en circunnavegación. Y así se ha creado la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, que incorpora ciudades desde Sevilla, Río de Janeiro, Buenos Aires, San Julián, Puerto Santa Cruz, Punta Arenas, Cebú en Filipinas, Tenerife en Canarias, bueno, Praia en Cabo Verde. Hay todo un conjunto de ciudades que se han unido, han creado este proyecto, un plan de acción, en lo cual hay un proyecto muy especial que es la candidatura a la UNESCO de la ruta de la viaje a Patrimonio de la Humanidad. Sería el primer bien patrimonial global transnacional a escala global, si lo conseguiremos. Y lo vamos a conseguir, seguro que sí. En este contexto, José Manuel Núñez da un contributo de los más importantes. José Manuel Núñez es un autor inusual, un estudioso, un investigador que como nadie conoce y profundiza con pasión, pero con toda la serenidad, los temas relacionados con Hernando de Magallanes. Me resta recomendar vivamente a los lectores este documento, esta obra que José Manuel Núñez ha producido, ha creado, con toda una importante referencia y una interpretación muy importante del punto de vista histórico, pero que nos transmite, una de las mejores formas de podermos celebrar una efeméride de los 500 años de la viaje en circunnavegación como parte de una historia importante de la humanidad, pero una grande oportunidad para el futuro. Por eso, nada más me resta que agradecer, por un lado, a José Manuel Núñez, de me dar la oportunidad de me deliciar con una importante y creativa obra histórica, científica, y además también con su energía, con su dedicación y con su espíritu de misión, porque también lo tiene, en torno de una visión que es esta, es que las conmemoraciones deben servir más que para simbolizar un marco de la historia. Debemos aprender con la misma, debemos aprender con la historia y aprender con el futuro. Muchas gracias. Muito obrigado, meu caro amigo, el secretario general de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, señor Carballo Márquez, por sus hermosas palabras y yo creo que importantes y visionarias. Ahora, si me lo permiten, me gustaría ajustar un poquito más el teleobjetivo de la historia para acercarme al verdadero protagonista de todo este relato, que no es otro que Hernando de Magallanes. Magallanes representa sin duda el perfecto paradigma de explorador y navegante de su tiempo. Perteneció a una clase de hombres sin igual, emprendedores humildes y visionarios, faltos de medios y grandes luchadores, locos insatisfechos con su propia suerte y destino, capaces de lanzarse a mares inmensos y tierras salvajes sin mirar atrás una sola vez. A la postre, Magallanes se acabaría convirtiendo en un nuevo Moisés, al que también le fue negado ver y disfrutar de su tierra prometida. Un héroe desesperado y sacrificado por el destino para ser inmortal, pues ese es el castigo para todos aquellos que osan, al igual que Prometeo, desafiar las reglas de la naturaleza. Ciertamente, el viaje de Magallanes y la ruta de la primera vuelta al mundo constituye un insólito y fidedigno monumento a la creatividad y al ingenio humano, al conocimiento intuitivo y a la voluntad creadora, a la pericia náutica y al esfuerzo compartido ante un desafío extraordinario, no solo por las dificultades de enfrentarse a todo lo desconocido, sino también ante los límites de la resistencia y del sacrificio humano por lograr una meta. El siempre original y lúcido Víctor Segalán nos dejó escrito en sus inmemoriales que a partir del momento en que se constató que la Tierra era esférica, el viaje como tal había dejado de existir, puesto que todo alejamiento en un punto, en una esfera, ya significaba un acercamiento, es decir, un retorno al mismo punto. De tal manera, apuntaba Segalán, que los grandes viajeros y exploradores habían desaparecido para siempre,
convirtiéndonos desde entonces a los demás en simples turistas que merodeamos por espacios cerrados. En cuanto a Juan Sebastián Elcano, se acostumbra por parte de historiadores y novelistas a presentarle como el enemigo y antagonista de Magallanes. Pero esto no se corresponde con la realidad histórica. Al final, una vez muerto el auténtico héroe y promotor de aquel proyecto extraordinario, Elcano se convirtió milagrosamente en el complemento necesario del capitán general. De tal suerte, llegado el momento, el gran marino de Guetaria supo corresponder con astucia, firmeza y voluntad a la difícil encomienda que otros, como Juan López Carvalho, Juan Serrano, el propio Duarte Barbosa, no supieron ni pudieron lograr antes que él, que no era otra cosa que suceder al gran líder. Atendiendo a lo ya comentado por el secretario general, señor Carvalho Márquez, acerca de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, me gustaría hablarles muy brevemente sobre uno de sus principales objetivos, que consiste en fundamentar y orientar la candidatura de la Ruta Magallanes-Elcano para su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cuestión que no resulta baladí ni tampoco improbable de conseguir si atendemos a los poderosos argumentos que satisfacen la propuesta. Se trata de la primera ruta integral de nuestro mundo que transcurrió a través de los 3 grandes océanos, cubriendo también todos los continentes y contemplando todos los cielos de la esfera celeste que circunda la Tierra. Esta ruta, ideada y protagonizada por uno de los más grandes exploradores y navegantes de todos los tiempos, Hernando de Magallanes, no solo puso por primera vez en el mapa para los europeos el estrecho que conectaba los 2 grandes mares del planeta, sino también un nuevo e inmenso océano, el Pacífico, que también fue navegado por primera vez en su totalidad. Esta ruta fue utilizada durante 4 siglos para conectar Oriente y Occidente a través del mar, de tal forma que hasta la apertura del Canal de Panamá a comienzos del siglo XX fue la única vía usada por los barcos para cruzar desde el Atlántico hasta el Pacífico. Hay que entender, por tanto, que la ruta de Magallanes-Elcano supuso la suma de las 2 grandes rutas anteriores, la portuguesa oriental y la castellana occidental, dando lugar desde entonces al momento fundacional de los imperios coloniales ultramarinos, los cuales habrían de diseñar y orientar la economía y la cultura de Europa y, yo diría, prácticamente de todo el mundo durante los siguientes siglos. Permítanme, por favor, que les hable sobre la ópera Magallanes, no hay rosas sin espinas, de la cual me honro en ser su libretista y cuya música ha sido compuesta por los maestros Marco Reguesa y Giovanni Scapecchi. La ópera Magallanes está basada en una idea original acerca de una de las mayores epopeyas de todos los tiempos, una historia donde quedan expuestos crudamente los sentimientos e impulsos más complejos y extremos de la condición humana. De este modo, la ambición, la envidia, la traición, el valor, la lealtad y el amor guían a los protagonistas de esta cuasi tragedia homérica que se ven finalmente manejados como marionetas hacia un destino siempre fatal. Esta ópera, escrita para ser cantada en español, se compone de 3 actos y 8 cuadros escénicos a través de los cuales se va desarrollando una compleja trama que, aunque histórica, viene a reflejar comportamientos y actitudes que remiten a cualquier tiempo y lugar. Por tanto, aun tratándose de una ópera cuyos hechos ocurrieron hace 5 siglos, es realmente moderna en sus planteamientos argumentales y competitivos. De otra parte, aun con el inconveniente de ser una obra de nueva creación y por ello desconocida, brinda, sin embargo, claras oportunidades para apostar por algo novedoso en el panorama operístico actual, tanto en el ámbito nacional como internacional, sobre todo considerando el momento excepcional de la efeméride del 5º centenario. La propuesta consiste en que una de las gestas más valiosas y universales de la historia sea homenajeada como merece con representaciones de esta ópera cantada en español en teatros españoles internacionales a partir del año 2019. Y ahora ya, dicha todas estas cosas, ustedes se estarán preguntando que si yo había venido aquí efectivamente a hablar de mi libro. Y lo voy a hacer sin duda a partir de este momento. Y como les dije también al principio, creo que es preferible que el libro hable por sí mismo. Para ello voy a leer 2 fragmentos breves. Dice Magallanes: continuando por algunas jornadas hacia Badajoz y después por el camino viejo de La Plata, vine por fin en dar en Sevilla
un martes a 20 días de octubre del año susodicho de 1517 años. Esta ciudad era puerto principal para las Antillas en el Guadalquivir, antiguamente llamado Betis por los romanos. Concurría allí mucha gente de mi propio oficio por causa de ser puerto para las armadas que de allí se hacían a la mar del poniente en busca de las nuevas tierras. A poco de acomodar a mi gente en una posada junto al postigo que llaman del Carbón, fui a verme con Diego Barbosa, que es persona muy principal de la ciudad por ser alcaide del Alcázar y de las Atarazanas, y por demás caballero de la Orden de Santiago. Portugués como yo mismo, también obtuvo desprecios del rey don Manuel tiempo atrás y por ello hubo de marchar lejos de su casa. Luego, después de ameritar muchos premios luchando a favor del muy católico rey don Fernando, contrajo nupcias con doña María Caldera, señora que es de muy excelente familia, y hubo en darle hijos e hijas. Convenga saberse que la dicha familia Barbosa vive en un palacete de las Atarazanas, que son unos astilleros y arsenales cuyas amplísimas bocas miran al gran puerto de Sevilla, el cual anda apostado cerca de una enorme torre debida a los moros, tiempo atrás, y que casi todos la llaman Torre del Oro. Gracias a los buenos oficios de Diego de Haro, Barbosa me acogió como un hijo pródigo, amén de camarada en desgracia, pues sabía de su propia mano cuánta pena acompaña al destierro. Nada más saber de mis sacrificios en la India y en el África, me bendijo, y aún más cuando supo de la injusticia en el trato recibido por la corte, pues mucho le recordaba a él mismo en otro tiempo. Y por más saber de mí, quiso conocer también qué fue lo que me trajo hasta Sevilla con tal número de deudos a mi costa, pues de ello presumía y auguraba cuántos grandes negocios había de portar en las alforjas, amén de librarme de quebrantos y tristes añoranzas. Ante dicho apremio y sabiendo de la honradez y nobleza de este buen hombre, no hube en reparos en platicar con él de todo cuanto me trajo a Castilla, comenzando por mostrarle las credenciales por las que estaba públicamente desnaturalizado de Portugal. A continuación, y ya para finalizar, les paso a relatar justamente el fragmento del diario donde Magallanes describe el descubrimiento del paso del estrecho. Siendo la nona del miércoles 5 días del mes de diciembre del año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Salvador de 1520 años, presto ando en dar noticia de la más grande y valiosa verdad de cuantas haya de escribir, pues no habrán de faltar maravillas y prodigios que a nuestros ojos se muestren tras lo sucedido de tal suerte a la Armada del Maluco. La ayuda de Dios vino en darme gran merced de descubrir tierras y gentes nunca antes vistas ni exploradas, siendo en ello firme mi propósito de cumplir el servicio a su Alteza, y no estimo dejar el dicho empeño hasta que sea muerto y mis pecados haya purgado. Valga saber a todos los que hubieron de creer y no creer en este empeño de alcanzar el Maluco por el poniente, que siendo en el día del Señor a domingo 21 de octubre del año presente, hallamos un paso entre la mar de Poniente y el otro océano del lado de las especierías que llaman la mar del Sur, desde que así lo nombró un glorioso navegante castellano llamado Vasco Núñez de Balboa, el cual fue muerto injustamente por los suyos. Y como es mucha la ignorancia y muy escasa la fe que sobre este paso hay, convenga saberse como a la tal fecha susodicha lo descubrimos y aun corrimos sus vueltas y revueltas hasta cruzarlo en su entera longitud, no sin la ayuda de la gracia de Dios y de la Virgen Santísima. Luego así, habiendo singlado todo al sur que pudimos en la siniestra de la costa, vimos aparecer al poniente una punta de cabo muy larga y aun con la tierra muy blanquísima, tal resultan los acantilados del sureste de Britania. Éramos entonces a 5 leguas de la costa en los 52 grados limpios del sur antártico y a 5 leguas de otro cabo frontero más al sur. Luego de llegar mandé entrar en el dicho paraje que simulaba ser una bahía, mas no lo era, y el cual nombré muy placido de hacerlo el Cabo de las 11.000 Vírgenes, por celebrarse aquel día la fiesta de la Virgen y aula de la mártir Santa Úrsula y sus gloriosas compañeras. A tal punto pasamos con las naos aquella Punta Blanca, mandé en ello a las naos San Antonio y Concepción que explorasen al oeste en demanda del estrecho, por ver si las aguas corrían de un lado al otro lado. Entretanto, la nao Victoria y el capitán y la capitana hubimos de quedar en la bocana de aquel paso a resguardo de un puerto muy bonancible que luego lo llamé Bahía de las Vírgenes, cuyas aguas nos separaban
nos auguraban la gloria que todos nosotros ansiábamos. Allí provisionalmente estuvimos lo necesario para aguardar por 5 días hasta regresar las dichas naos de sus pesquisas en el interior del paso. Mas en la noche de ese mismo día nos sobrevino una virazón de viento tan terrible que hubimos de soltar las anclas para no perecer, y aun hubimos de dejarnos arrastrar al pairo dentro de la bahía a merced del viento y las corrientes. Luego, 2 días sin noticia de las otras naos, hubimos de temer un naufragio a resultas de aquella tormenta, mas no quiso Dios más naufragios, y así luego pasaron 4 días de que partieron, arribaron las 2 naos henchido el velamen y las banderas en descubierta, dando muestras de gran alborozo y aun lanzando tiros de bombardas al cielo. Luego de ello, los de la nao San Antonio vinieron a informar que poco hallaron en su camino sin unas pequeñas bocas de mar baja y de muy altas riberas. En tanto mi cuñado Duarte Barbosa vino en decir que ellos sí vieron de pasar una primera garganta muy estrecha y aun dentro de ella hubieron en descubrir otra boca más angosta que les hizo ver que era un estrecho, porque habían corrido 3 días sin hallar tierra que les parase, y cuanto más navegaban en el canal, más paso hallaban adelante siguiendo la mar, siendo que después de mucho echar la sonda, no hallaron el fondo, y así les pareció que eran mayores las corrientes que las menguantes. Aún me dijo mi cuñado Duarte, maravillándose de ello, que a pesar de nuestros muchos pecados, sería obra del demonio y no de Dios, que aquel paso no hubiese una salida delante al mar. Luego, después, dimos gracias a Dios y a Nuestra Señora de la Virgen de la Victoria, pues debe saberse que nombré aquel estrecho, el de la Victoria, y aún fue por un milagro de la Virgen el que fuese la nao con el dicho nombre, la primera en verlo y anunciarlo.